Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la quinta sesión del seminario. Muchas gracias por subirse a esta sesión. Hoy nos acompaña Alejandra Torres para presentarnos a la maravillosa Bell Hooks. Y bueno, Alejandra Torres es antropóloga social, es profesora universitaria, ha colaborado con mujeres, colectivas y comunidades que resisten al despojo y a la violencia en Tijuana. Su enfoque combina crítica social con metodologías participativas como lo son la contracartografía y también la experimentación textil para pensar y accionar desde lo cotidiano, igual que Bell Hooks. Desde la UABC impulsa pedagogías críticas y situadas con Calle Lab 22, un laboratorio vivo, explora la intersección entre investigación, arte y acción colectiva para imaginar otras formas de ejercer existencias que sean más libres, creativas y solidarias. Y pues bueno, Ale, te paso el micrófono. Hola, muchas gracias. Gracias por estar acá. Y pues hoy nos toca hablar de lo que creó Bell Hooks y lo que vivió también para hacer como un análisis transversal. Ya está compartiendo la pantalla, solo si me confirman que todo bien. Listo, ya se ve. Súper, gracias. Bueno, em, antes de comenzar, a mí me interesa mucho hablar de cómo se pensó esta sesión, porque me pregunté muchas veces como qué diría Bell Hooks, ¿no? O cómo sería respetar también su posición, cómo sería respetar su trabajo, con esto de que el amor también es respeto, ¿no? Que es uno de de las categorías clave. Entonces decidí pensar esta sesión como espacio de siembra. Vamos a hacer algunas dinámicas que tienen que ver con la colaboración, el diálogo compartido, pero también para conocernos un poco de qué es lo que hacemos, qué ya estamos haciendo en lo cotidiano, que me parece que también son necesarios estos espacios de reconocimiento mutuo, ¿no? No buscamos estacionarnos en lo teórico. La idea es conectar con nuestras experiencias cotidianas. Eso es fundamental. Yo les voy a compartir como un viaje por el contexto, los contextos que atravesó Bell Hooks, cuáles fueron sus aportes, hacia dónde fue el análisis en diferentes momentos y cuáles son esas categorías fundamentales, pero para después tomar esa información y ver cómo la podemos em, colocar en nuestros propios contextos, en nuestras vivencias, experiencias y hacer parte de la construcción de conocimiento, que justamente es algo que ella colocaba. Reconocer esas experiencias, nombrarlas y ponerlas en común, en comunidad. Bien. Bueno, Bell Hooks decía que lo más importante es lo que dice en sus libros, no quién es o quién era. Entonces vamos a respetar eso y ver más bien cuál fue como su andar en el contexto y qué colocaba justo en sus libros, qué colocaba en su trabajo académico. Ella se llamó Gloria Jean Watkins, pero se nombró a ella misma como Bell Hooks en minúsculas y en honor a su bisabuela materna, Belle Blair Hooks. Y decía que en minúsculas justamente por esto, porque no se trataba de convertirse en el centro de lo que ella colocaba o de lo que ponía a discusión en la comunidad, sino se trataba más bien de eso que compartía, ¿no? Y que construía. Entonces, acá les dejo algunas fotografías. A mí me parece importante también colocar quién es la autora en sus diferentes etapas de vida, ¿no? Porque generalmente a veces tenemos una sola foto del autor o autora y parece que se congeló en el tiempo. Y ya es o en su última etapa o en etapas muy iniciales, ¿no? Entonces acá vemos como tres etapas de la vida de Bell Hooks.
y acá una intervención justamente de su fotografía. La ilustradora es Mina Gilligan. También podemos encontrar con muchos bordados, intervenciones con el rostro de Bell Hooks, que es como esta apropiación también que se hace y esta relectura que se hace de ella en diferentes generaciones, ¿no? Entonces también me parece importante. Voy a estar jugando un poco con la voz de Bell, que me hubiera gustado insertar un extracto de video, porque además tenía una voz muy hermosa, muy dulce. Si pueden también buscar algún video de ella en una entrevista, creo que vale la pena también para ponerle sentidos a las personas, sentidos a la teoría, sentidos a la acción, al contexto, ¿no? A ver cómo se escucha a la autora, cómo se vio en sus diferentes etapas, qué nos decía. Entonces, a mí me gusta mucho jugar justamente como con estos diálogos y que cada quien puede leer e interpretar, ¿no? Entonces voy a estar haciendo pausas también para que se lean estas diapositivas. Acá yo hice como una síntesis de pistas contextuales, pero más allá de leerlo todo, me interesa como colocar algunos elementos de contexto. ¿Qué fue lo que ella vivía a la par y cuál fue su propuesta? Em, y su intención académica también en las diferentes etapas. Esta presentación la puedo compartir también para el grupo de Classroom y pues creo que puede servir, ¿no? Como síntesis. Ella nació en el 52 en Kentucky, en una comunidad rural del sur de Estados Unidos. Y justamente nació en la segregación racial, hacia el final de la segregación final, de la segregación racial, que se dio en mayor medida justo en el sur del país. Había leyes de separación, ciudadanía de segunda clase, había un acceso totalmente desigual a los derechos, a los servicios, etcétera. También en este periodo entre los 50 y 70, que es como la primera etapa de vida de Bell Hooks, están los derechos civiles y estos planteamientos de Luther King y de Malcolm X. Movimientos de liberación negra como el poder negro y las panteras negras y la segunda ola del feminismo, ¿no? Eso estuvo ahí como presente. Ahora, lo que a ella le tocó, porque una cosa es el contexto estructural y la otra cómo lo vivimos, ¿no? Cómo nos atraviesa, cómo lo experimentamos y qué huellas deja también. Entonces, ella lo vivió en escuela segregada cuando era muy pequeña y más tarde le tocó la transición forzada de escuelas integradas, que se marcaban por la desvalorización de la cultura de comunidades afrodescendientes, afroamericanas. Había una tensión entre los discursos de igualdad y persistencia del racismo en lo cotidiano. O sea, si bien se colocaban ya demandas, se hablaba de derechos civiles, había movimientos de liberación, en lo cotidiano ese racismo, y ya más adelante ella nos dice sexismo y clasismo, estaban muy presentes. En este tiempo escribe su primer libro, pero no se publica sino hasta el 81, ¿no? Ella empieza a hacer una crítica inicial de los feminismos hegemónicos y el sexismo en los movimientos de liberación. Después tenemos la era Reagan. Acá esta línea tiene que ver con los ochentas, la década de los ochentas. Y entran las políticas neoliberales, recortes a la educación, programas sociales, aumento de desigualdad racial y de clase, y hay un auge del debate sobre multiculturalismo en las universidades. Ella es de las que hace una crítica muy fuerte hacia el término multiculturalismo. Dice que es superficial y no cuestiona las estructuras de poder, que acá eso es fundamental, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de dominación? Es algo que va a atravesar todo el análisis de Bell Hooks, todo su trabajo, su visión del mundo.
También habla de la precarización del trabajo académico en ese tiempo que ella misma vivía, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me ha regalado mucho, que es como este cuestionamiento constante también a cómo nos sentimos como docentes. Incluso en los textos que le sugerí, que yo espero que con esta conversación también esté la intención ahí latente de leer más sobre ella y leer más de su trabajo. Estos temas como el cansancio, la necesidad de una pausa, la desesperanza que también llega, ¿no? Y que puede ser desde la docencia o del trabajo con múltiples violencias también. Entonces, hace una crítica y forma parte también de su visión del mundo, esta noción de precarización del trabajo académico y la exclusión en las universidades dominadas por élites blancas, en donde no había cabida de problemáticas específicas de las mujeres negras, de sus propias experiencias, ¿no? Así como de otras poblaciones. Aquí ya se publica ese primer libro, hace una crítica al neoliberalismo y al elitismo académico, entra esta intersección de raza, género y clase, raza, sexo y clase, denuncia la doble exclusión dentro del feminismo, de los feminismos blancos en esta primera ola, pero también dentro de los movimientos negros. Dice, son sexistas, no tenemos cabida las mujeres negras. Entonces, coloca la necesidad de reivindicar los márgenes como un lugar de producción de conocimiento y resistencia. ¿Quiénes son los que han sido históricamente silenciados? ¿Qué experiencias no estamos conociendo? ¿Que han sido borradas, eliminadas o que nada más se recurre a ellas como moneda de cambio, ¿no? Entonces, acá ella lo coloca como un lugar de producción de conocimiento y resistencias. Y para ello también se pregunta cómo hacerlo. Más adelante, en los noventas, están las guerras culturales en Estados Unidos, que de manera muy simplista dicen, bueno, se divide en dos, ¿no? Están quienes buscan mantener los derechos tradicionales y para cierto grupo y quienes van en contra de eso. Pero ella lo que dice es que va mucho más allá de eso, ¿no? Que se trata más bien de una discusión de quién tiene derecho a una vida digna. Entonces, también acá aparece la expansión del neoliberalismo global con Clinton, el TLC, la precarización laboral, migración creciente, la tercera ola feminista y ya aparece la interseccionalidad como concepto. Si bien ella hablaba ya de que están presentes estos patrones de dominación, no se hablaba de teoría interseccional, ¿no? Eso aparece después y ella comienza a dialogar con las feministas jóvenes y emergentes, empieza a posicionarse contra la mercantilización de la educación y empieza a trabajar más fuertemente con las pedagogías críticas como práctica de esperanza. Ella cree en la libertad, en la educación libre. Aquí tenemos algunas de sus publicaciones. Pedagogías críticas y Esperanza Radical, por ejemplo, aparece en esta parte. Eh, y tenemos ya después los 2000, el 11 de septiembre es como clave también y da un giro hacia su visión del mundo, hacia cómo retomar cosas que tal vez habían quedado atrás, eh, y empieza a desplazar su reflexión sobre el amor, la espiritualidad y la comunidad como categorías centrales de vida y pensamiento. Acá, a la par de este auge del racismo islamofóbico, militarización justificada, ¿no? En estos discursos por parte de los diferentes medios del Estado, también hay una crisis de educación pública, una subordinación a las lógicas del mercado, empiezan a desaparecer como distintos programas que eran fundamentales y una estandarización de la educación. Aquí desplaza su atención hacia esos elementos que les comentaba y eh,
renuncia a su plaza, eh, empieza a impartir talleres y a cuestionarse a ver cómo podemos hacer, cómo puedo enseñar desde otros lugares, ¿no? Cómo puedo crear otros lugares. Entonces, en síntesis, la educación como práctica de libertad, esa es una. Vayamos detectando con qué coincidimos, ¿no? Que aparece en nuestra vida cotidiana. Pedagogías críticas de amor y comunidad, raza, clase, género entrelazados. Denunciar cómo el racismo, clasismo y sexismo estructuran la educación y dice que la voz de los márgenes, saberes y experiencias de quienes experimentan la opresión son fundamentales para crear conocimiento. Y habla de un enfoque feminista para todos. Y aquí quiero parar un poco. El enfoque feminista que ella coloca. Las experiencias de las mujeres negras y pobres al centro. No, no no desde la conversación con el Estado únicamente, sino a partir de las experiencias colocadas, entonces empezar a discutir qué es lo que está sucediendo. Discutir cómo sexo, raza y clase se entrelazan en la opresión. Sitúa al patriarcado también como este sistema, esta estructura de estructuras, ¿no? Habla de una práctica transformadora que debe llegar a la vida cotidiana. Así ella entiende el feminismo, no lo entiende como marcos conceptuales que nada más se quedan en espacios académicos o que se utilizan también como moneda de cambio, ¿no? Para recibir recursos o para ser políticamente correcto, sino habla de que tiene que ser una práctica transformadora en la vida cotidiana. Por eso también ella coloca esta intención de escribir de una manera clara, que nos pueda llegar a todas y a todos, a todes. Propone un lenguaje accesible y contrahegemónico. Empezar a nombrar de otras maneras, por ejemplo, en lugar de decir su producción académica, ¿no? Podemos empezar a utilizar otra terminología, a ver qué es lo que hacía ella. Ahí voy lanzando esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nombrar de otras maneras nuestros trabajos o las cosas que hacemos referentes a este contexto del que hablamos en el seminario? Y la otra, si usamos lenguaje accesible o no lo usamos en nuestros textos, en el aula, en diferentes lugares. También ella habla del amor como práctica política que permite construir comunidades justas y equitativas. Y en cuanto termine la presentación, le vamos a entrar justo a este tema, ¿no? Que va a ser la principal semilla que quiero colocar en la discusión de los textos. Em, y permite construir comunidades justas y equitativas. Un feminismo que también genera esperanza, vínculos y cuidado colectivo. Defendió un feminismo plural, popular y situado. Ella decía, el feminismo es para todos, así se llama uno de sus libros, de hecho, y habla del valor de la diversidad de experiencias. Y algo particular que atraviesa todo es la pedagogía crítica y esperanza radical. Ella habla de que enseñar es un acto feminista, pero solo si cuestiona estos patrones de opresión y que han sido, y las voces también, da lugar, pone al centro estas voces que han sido silenciadas. Y la educación como un acto político frente al mercado. Y quiero puntualizar aportes vitales, porque estamos hablando de biofilias. Entonces, ¿cuáles son estos aportes vitales que yo identifico en la autora y que podemos seguir nutriendo ya con sus compartires? Su pensamiento se puede situar en distintas geografías de violencia. Ella habla del amor, habla de la esperanza, pero dice que no se trata solo de fantasía o sentimientos,
se trata de acciones. Es político, son políticos, están en el espacio en común y va de la mano también con nombrar las injusticias que ocurren. Dice que quienes trabajamos en contextos de violencia, o así lo estoy leyendo yo, corremos el riesgo de la desesperanza. Entonces creo que esta autora nos puede dar un botiquín de primeros auxilios para la desesperanza e incluso nos da como toda una metodología para empezar a cuestionar cómo estamos considerando el amor y cómo lo practicamos, que es fundamental. Y algo que yo creo que nos diría ella, Bell Hooks, es no intentes hacerlo todo sola, solo. La comunidad es la base para sostener tu esperanza. Bueno, las lecturas que propuse son estas, que es todo sobre el amor, el capítulo 1. Les pasé todo el libro. Enseñar comunidad, una pedagogía de la esperanza. Ahí les pasé el prefacio, el 1 y el 9. Ese libro no está de acceso. Em, yo lo tengo y lo escaneé. Si a alguien le interesa, bueno, les puedo pasar algunas otras partes. Y también Dani ya tiene como una biblioteca digital que armé con un montón de publicaciones de Bell Hooks de descarga libre. Aquí les pongo algunas de ellas. Ese fue el reto, definir cuáles. Pero para el seminario justo pensé en estos puntos. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y tenemos preparada una actividad. Entonces, Dani nos va a ayudar para empezar la conversación así. Pueden utilizar ya sea el QR, pero también en el chat les vamos a poner la liga para que puedan acceder, pues dándole clic a la liga. Súper. Y bueno, pues para Bell Hooks, el amor se encarna en gestos cotidianos de cuidado. Lo que va a aparecer en esa nube va a ser nuestra primera memoria colectiva de esta sesión. Ya tenemos otras memorias colectivas de otras sesiones, pero esta sería la primera de acá. Y el ejercicio va de si tuviéramos que darle palabras al amor desde nuestras propias experiencias cotidianas, ¿qué palabras elegirías? Entonces se vale poner más de uno, si es posible, y vamos viendo cómo se va formando nuestra nube. Bueno, hasta ahorita vemos que el cuidado, la ternura y el respeto son como las que más aparecen. Pero también me llama la atención la comida, la transformación, conflicto, el confiar. Para ella, que también pues fue inspirada en parte por Freire, así como de muchas otras personas, justo hablaba de la comunidad. Era muy importante esto de
el confiar en los estudiantes, ¿no? Como acto de esperanza. Porque si entramos a un aula, a un salón de clases, pensando que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Que no hay... Yo a veces escucho a colegas, y ella lo comenta en uno de sus textos, esto de quejarse, ¿no? De decir, es que no se puede hacer nada, es que no trabajan, ¿no? Y ella retoma esta parte de la esperanza, ¿no? De confiar, confiar en las posibilidades, confiar en las personas para crear estos espacios de cuidado también. Bien, bueno, pues ya tenemos una primera lluvia de ideas. Eh, y acá a mí me interesa como también colocar, vamos a imaginar la Tierra, ¿no? Em, yo me imagino el amor, este concepto, esta acción, este verbo, como lo dice Bell Hooks, como esta fuerza ética, que es la semilla que ponemos en la tierra. Pero en esa tierra hay violencia, hay racismo estructural, sexismo, colonialidad del saber, hay esta idea de supremacía, etcétera, etcétera. Entonces, Bell Hooks nos habla de respuestas vitales que brotan en tierra agrietada por la opresión. Pensémoslo así, que sería esta escritura accesible, crítica cultural, feminista, esperanza radical, comunidad y pedagogía crítica, etcétera. Entonces, yo acá quisiera ya lanzar como una pregunta. ¿De qué les llamó a ustedes la atención sobre el concepto de amor de Bell Hooks? ¿Qué les movió? Yo estoy muy movida porque releí el texto y sí me pegó en esta etapa de mi vida. Entonces, no sé si ya podemos abrir la conversación para no hablar tanto, ya más bien que construimos en común. Muchas gracias, Ale, por también lanzar como esta primera pregunta. Nada más, primero también decirles que eh, en el correo yo solo les coloqué bueno, el capítulo de el libro de Esperanza. Ajá, sí. No les coloqué el otro. Entonces, de enseñanza, perdón, enseñar comunidades. Entonces, no tienen el otro, al menos no, creo que tampoco estaba en el Classroom. Ah, qué lástima. Es que Así había está en el mandado las Classroom, dos. entonces sí lo tienen algunas Ah, personas. Una disculpa. ok. Entonces, ¿con qué quieren empezar? O igual, no tiene que ser sobre ese texto. Más bien, ¿qué les provocaron los textos? Podemos empezar con una primera ronda. ¿Cómo lo conectan con sus propias experiencias? Katy. Hola, sí, gracias. Pues sí lo conecté con todo, justo en este momento de visualizar y armar las prácticas y talleres para los rehabs con mujeres y armar una antología feminista. Justo estaba en ese proyecto de llevar a esos espacios las ideas, ¿no? Y lo que se ha escrito. Y justo lo dijo Bel en los inicios del primer texto de que no se quede solo en las aulas y las teorías ahí arrumbadas, llevarlos a esos espacios, pues alejados de la academia, ¿no? Entonces dije, wow, justo, o sea, coincidió tremendamente y me dije, vamos como por el camino correcto, no me sentí sola en esta idea. Y, y ahorita que tú estabas mencionando de la forma de escribir para que se entienda
en general, ¿no? Sin tanta palabras rembombantes. Y qué pena que no se lleve a la práctica en las aulas, ¿no? O sea, que, por ejemplo, recordé a unas compañeras aquí en la maestría de que estaban explicando su proyecto y de verdad que el maestro dijo, qué vulgar es eso, así no se escribe. Así dijo, ¿qué es eso tan vulgar? Y yo me quedé, uy, o sea, o sea, a mí me trastornó, me trastornó como que a esas alturas se diga de esa manera, ¿no? Digo, o sea, tachita a ese maestro. Luego les digo quién es, ay, sí, ¿no? Pero bueno, entonces, pues sí me pone a pensar demasiado y estoy súper mm, pensando y pensando y me gustó escucharte. Y sobre el amor, mejor luego te platico. Muchas gracias. Vale. Ado, si quieres abrir el micrófono y luego Mar. Sí, es que no sé qué se actualizó esta aplicación, no reconozco nada. Yo así, ay, ya al rato. Pero bueno, eh, primero, Alejandra, gracias. Tienes una calma cuando hablas que me transmite muchas cosas, porque yo cuando hablo suelo ser muy atrabancada. A veces lloro porque o me enojo mucho de los temas, es como que es otra cosa que me molestó mucho de la maestría, ¿no? Como nos señalan mucho esta mentada objetividad al hablar, como si nuestras emociones fueran una barrera para entenderlo, y realmente no, es una forma en la que se expresa lo que estoy entendiendo. Pero dame 5 minutos en lo que termino de llorar y te cuento, ¿no? Bell Hooks, yo la quiero mucho, yo la quiero mucho, es mi amiga íntima, sí. Sus lecturas que abonan a la esperanza radical, sí dejan mucha reflexión, porque yo creo que esta parte de la desesperanza de lo que pasa todos los días, el trabajo que hacemos, bueno, trabajo con casos de violencia que son de violencia severa, y es muy pesado de pronto el sentir como que esto que abono, ¿no? Como esa semillita o ese granito, como que algún día va a ser una playa o algún día va a ser un árbol y no tener certeza y seguir haciéndole, ¿no? Mientras que basándonos en la analogía de que la esperanza es una semilla y no sabemos pues, en qué germina, pero ahí le echamos. Si no podemos cambiar la tierra, porque esta tierra es, como dices tú, una tierra que permite discursos violentos, que tiene estos presidentes, que permite estos genocidios, que permite todo esto que sucede, de lo que creo que nos teje a todos lo que estamos aquí, ¿no? O sea, cómo afrontamos esta realidad sin fingir que esa tierra no exista y no puedo cambiarla inmediatamente, pero qué abono al sustrato para permitir que esta esperanza, pues, no sé, o sea, no soltar esto. Pienso que es esencial pues, para existir, independientemente de que trabajemos o no con estos temas. eh, Se necesitan como estas críticas, porque no solamente pasa en las aulas, pasa en la Secretaría de la Mujer, pasa en la Secretaría de Salud, pasa en los trabajos, pues, pasa en esas áreas donde escucho. eh, Mujeres, borrar discurso de otras mujeres, como si pudieran representar a todas, como si no pudiera darle el voto yo a la persona de la que quiero hablar. Si yo voy a hablar de la discriminación de las morras trans, pero no hay aquí ninguna hablando, no le estoy dando la voz, no estoy reconociendo. Entonces se invisibiliza de muchas formas, hay un montón de violencia simbólica en estas partes, y por más que estemos como que, académicamente bien trineados, bien truchas, no sé quién me haría vomitar con mi lenguaje, ¿verdad? Pero pues que soy bien vulgar. Pero, pero al final, o sea, no llega, o sea, no llega de la academia a la realidad. Y creo que acotarlo con estas propuestas que siguen siendo bien vigentes, que sigamos hablando de interseccionalidad, porque no es un tema que quedó en el pasado. Y escucho a gente hablar como que, ay, sí, a huevo, ya lo tengo, ¿cómo se dice? Ya me reconstruí, deconstruí. eh, Hacerlo de esta forma crítica, como de, oye, cómo ponemos al centro las voces silenciadas. Creo que no va a dejar de ser vigente por mucho tiempo. Y pues nada, gracias Ale por las lecturas. Estaba muy emocionada y cuando vi que Bell Hooks estaba, porque te digo, la quiero mucho, somos bien compas, pero muchas gracias por presentárnosla hoy. Muchas gracias, Ado. Y sí, también lo que coloca ella es no nada más saber la teoría, ¿no? No nada más saber así como qué se ha dicho sobre eso, sino cómo lo practicamos. O sea, ese salto a cómo lo implementamos
También cómo lo dialogamos y cómo lo construimos en comunidad, ¿no? Porque no hay que olvidar que ella nos dice en comunidad. En solitario, sí, es el trabajo personal, etcétera, pero después, ¿qué hacemos con eso? Gracias, Ado. Omar, Sí, me gusta mucho como las sesiones del seminario porque han sido un espacio seguro. Para mí particularmente me ha significado un montón porque siempre son después de mis clases con los chicos de la secundaria popular. Entonces justo en una clase fue muy frustrante para mí porque los chicos no toman notas, ¿no? Entonces no me da la vida para preguntar por qué no llevan libretas, ¿no? Porque son de contextos precarizados, ¿no? Y luego la institución te pide como cuestiones administrativas, ¿no? Y un poco cuando escuchaba a Ale y también leía, decía, pues es que es bien bonito las metodologías participativas, el tratar de educar desde el amor y la ternura. Pero ahora que yo estoy como de lo comunitario, brinqué como a lo institucional, sí es un mundo totalmente diferente. Tú puedes ser muy participativo, pero también la institución, a pesar de que en el discurso diga que son populares, que hay metodologías más horizontales, la misma como dinámica de la cultura escolar te absorbe. Entonces hubo un momento donde yo como me disocié en el salón y los chicos me vieron y se quedaron callados, ¿no? Y entonces dijeron, ¿qué pasó, profe? Y yo, no, es que estoy reflexionando, pues, ¿cómo le hacemos? Porque, o sea, yo tengo que cumplir con unas acciones, pero tampoco me gustaría ser impositivo, ¿no? Porque es muy fácil, chicos, como decirles, pues si no me traen la libreta no hacen examen. Y yo no soy de esa postura, ¿no? Pero ¿cómo construimos? ¿Qué alternativas? Si quieren nos podemos tomar como la sesión para dialogar, pero necesitamos como que compartir, ¿no? Entonces yo he reflexionado justamente eso, ¿no? Es bien padre como leerlo y es muy esperanzador, pero en la práctica, pues la misma cotidianidad te lleva a decir, ya, ¿no? O sea, les voy a decir que si no traen la libreta no les hago el examen y ya, ¿no? Y pues sí, muy padre como esta pedagogía de la ternura y del amor, pero la verdad es que el conflicto está en eso, o sea, el migrar de esta política autoritaria, vertical, a una política más horizontal de diálogo, ahí está verdaderamente como el conflicto, ¿no? Y yo tengo 14 alumnos, entonces yo me ponía mientras me disociaba y decía, ¿qué hacen en las escuelas regulares donde tienen 45, ¿no? En un espacio súper pequeño, donde estamos a 40 grados, no tenemos un ventilador. O sea, no, yo estaba así como decía, no voy a llorar. Ahora entiendo por qué los de la tarde dicen que lloran en el baño y después suben a dar clases, ¿no? Pero los chicos, lo que me gustó fue que fueron muy empáticos y también dijeron como de, pues usted es como el adulto, ¿no? ¿Qué está pasando? Y yo, pues es que aunque sea adulto, hay momentos donde la realidad te supera, ¿no? Entonces fue interesante, al final no vimos nada del tema porque estuvimos otra vez dialogando los acuerdos, cómo podíamos evaluar y demás. Pero cuando hacía la lectura, yo ahora que te escucho, por ejemplo, tu tono de voz, tu postura, o sea, yo creo que también comunicamos mucho desde lo que somos. Entonces, si los chicos ven a alguien así y luego a mí me toca un maestro muy estricto antes que yo, entonces siempre que suena la chicharra, los chicos ya salen para ayudarme a meter la mesa y que las palomitas, porque yo soy como muy didáctico y que la lotería, entonces ellos ya casi me encuentran en la escalera, ¿no? Ya los profes pues no les gusta, entonces también ese otro tema de la cultura entre profesores es otra cosa que no te enseñan y que después pues ya también eres como en las reuniones de consejo técnico no está chido porque luego dicen, ay, pues Omar trae un montón de cosas, pues es que a mí no me da la vida, pues a mí tampoco, ¿no? Y de todos modos ahí tenemos la lotería y si no lo hacemos con los chicos, ¿no? Todas estas prácticas como muy cotidianas, pues sí la apuesta es eso, ¿no? Como hacer las comunidades, ¿no? O sea, ese es como el reto, ¿no? Cómo nos construimos, no solamente en la comunidad con los chicos, sino también con la misma planta como docente, ¿no? Y apostarle a gestionar la frustración, ya no caer como a la inercia de la violencia institucional, ni tampoco como en este doble discurso de somos bien padres con las adolescencias, pero en la práctica somos sumamente violentos, o sea, yo sí en los consejos técnicos, o sea, entre mi clase de ayer y el consejo técnico ese mismo día, yo estaba así de no puedo, necesito que regresar a terapia porque esto me está, ¿no? Porque pues nadie te explica la verdad, ¿no? Entonces hay como la historia urbana, pero es interesante, ¿no? Entonces este espacio particularmente del seminario con diferentes autores me ha dado como, además del soporte teórico, también como el espacio de escuchar y decir, bueno, pues por lo menos no soy como el único que a veces
está muy pilas con vamos con todos, ¿no? Y después estoy así como de, ay, hoy como que no puedo como con la pedagogía de la ternura, ¿no? Y del amor, pero pues creo que sí, es como parte de la gestión, pues, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti. Y pues yo me identifico totalmente. Yo ahorita tengo 3 grupos de más de 45. Em, y es también algo que nos dice la autora es, sí, hablar de amor, hablar de esperanza, preguntarnos cómo, pero que eso va de la mano directamente con analizar críticamente las condiciones de opresión que vivimos. Si no, queda en pura fantasía y en más desesperanza, ¿no? Porque es como, ya no se puede hacer nada, ya están las situaciones así, entonces ya para qué. Y lo que dice es, no, sigamos viendo las condiciones de opresión con este enfoque interseccional, que ella de un inicio no decía interseccional, ¿no? Pero hablaba de estos 3 elementos fundamentales y en una estructura patriarcal. Entonces, también esto nos lleva a decir, a ver, ¿cómo practicamos el amor hacia nuestra comunidad docente, en este caso? Viendo las condiciones que compartimos, nombrándolas y dialogando qué podemos hacer al respecto, desde este mapa que ella nos traza, ¿no? Y que también podemos intervenir. Todo esto es para intervenirse desde nuestros propios contextos. Y ya para que siga la discusión. Sí, gracias, Ale. Nada más decir que me parece también muy bonito que algo que ha estado sucediendo en el seminario y como lo has retomado mucho con Bell Hooks ahora, es justo como que justo la educación ocurre en comunidad, como conectando con las personas, con las ideas y las experiencias, ¿no? Y acá todo el mundo desde sus propias experiencias como que ha ido compartiendo cómo vive los textos que nos has compartido, ¿no? Y bueno, sigue Angélica, luego Lídice y luego Kenia. Hola, bonita tarde, gracias. Saludos, Ale. Bueno, pues al igual que varios de aquí, pues le movió, me mueve, ando movida. Gracias por la presentación, por recordarnos a Bell Hooks. Yo tenía rato que no la leía y fue como prenderle, echarle leñita al fuego, más bien pólvora al fueguito, ¿no? Como recordar, pues en estos tiempos de guerras, ¿no? Me parece muy importante hablar de la construcción de puntos, de la esperanza, de salirnos de los cubiles académicos y mentales para poner en práctica. Me parece que yo lo veo así, ¿no? Como la esperanza, o esto de lo que habla Bell Hooks, cómo lo plantea a partir de eso local, eso de esa experiencia, ese conocimiento que se da en el día a día, en lo cotidiano, en las comunidades, en los espacios. Me parece que mueve el espíritu, ¿no? Así lo veo, como que aviva el espíritu necesario para mover la materia, para mover el cuerpito y las manitas, ¿no? Eh, para ejecutar, para hacer. Yo, la verdad, creo que desde que así concibo pues eso, yo no veo otra forma de aprendizaje y de conocer más que haciendo. Y siento que así, igual que el compa que anda por allá que habló, me antecedió, siento que en esa parte coincido mucho con Bell Hooks, ¿no? Mi compita, no hay otra forma más que hacer, conocer, hacer, compartir. Si no, no es conocimiento. Y entonces siento que toca y aviva ese espíritu necesario para hacer para ejercer, para construir, llevar a la acción, cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerle cuando comparten experiencias como la del compañero. Y me respondo, ¿no?
pues juntos, no sé, creo que pensar juntos es como vamos encontrando las formas y lo hemos encontrado de una u otra manera, ¿no? Y sí, yo misma pensaba como, ha sido una de mis trabajos, de mis retos, ¿no? Trabajando con las comunidades indígenas acá en la frontera, la lengua como uno de los retos, ¿no? De las a veces complicaciones que he encontrado, que yo no me hablo, que ellos no hablen español. Y entonces, pues ese ha sido, ¿no? Buscar, ir construyendo, ir viendo cómo pensar juntas, juntes, construir, darles la información de todo lo que se ha construido en una tesis, por ejemplo, o cómo se va construyendo, ha sido, es todo un trabajo, ¿no? Porque pues con los niños, con las niñas que han participado, pues que también sepan, conozcan, cuestionen, reflexionen, y bueno, nada, solo eso compartir que me ha despertado todo eso. Gracias. Gracias, Angie, qué gusto que estés acá. Al ratito vamos a hacer una siembra colectiva, entonces para que se queden, porque también es como poner en común lo que hacemos, ¿no? Justamente esto de compartir. Adelante, Lídice. Ah, hola, pues sí, Bell Hooks, ¿no? Hola, Ali. Pues hay muchas cosas que quisiera decir, pero voy a ser como muy concreta. Voy a cumplir 35 años en la docencia este año y pues me ha tocado ver esto de lo que ella habla, ¿no? La precarización del trabajo docente, la mercantilización de la educación, la la deshumanización absoluta de las escuelas, ¿no? Sobre todo viniendo desde la ciencia, pues a mí he tenido experiencias muy duras de sexismo, etarismo y otras cosas, ¿no? Que se le suman. Pero creo que algo que me ha dado norte en todo este tiempo es no perder la dimensión de lo humano, ¿no? De lo humano en mí y de lo humano en mis alumnos y en mis compañeros, ¿no? Esto que decía Omar por ahí, de la falta de comunidad entre los docentes. Creo que no siempre ha sido así, sino que ha sido algo que se ha ido construyendo, ¿no? Esto de dividir a la comunidad de los profesores, tener cada vez menos espacios para entretejer lo que vivimos, ¿no? Es algo muy, muy duro. Eh, pero creo que la práctica de ese amor que propone Bell Hooks y que propone Freire, ¿no? Inicialmente, porque veo perfectamente el hilo entre el amor que dice Freire y el amor que dice Bell Hooks. Me parece súper importante, ¿no? Cuestionarnos cómo podemos hacer praxis del amor, ¿no? Y cuando digo praxis, yo quisiera, y en eso tal vez desde la academia, creo que la teoría es importante, no desecharía yo a la parte teórica, creo que es importante leer, eh, cuestionar lo que leemos y ponerlo en la vida, ¿no? Todos los días, ponerlo en la vida. Y sobre todo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 62 años, tengo muchas amigas en ese rango de edad entre los 40 y los 55, y me duele mucho verlas en estas crisis tan terribles respecto al amor y a cómo de repente estamos muy enredadas en esta búsqueda de un amor muy injusto, ¿no? Y muy violento, sin todavía cuestionarnos que podemos no tener una pareja, por ejemplo, y vivir en un estado de amor y de libertad y de productividad y de creación y de comunidad, ¿no? Me mueve mucho y lo veo menos, cada vez menos, y es curioso, las morras, los morros, les morres, están, al menos en donde yo trabajo, ¿no?
haciendo una crítica muy feroz sobre estas prácticas del amor y me da una alegría bien grande, ¿no? Aprendo mucho de ellas. Pero creo que estas edades, ¿no? Entre los 40 y los 55, todavía estamos, bueno, yo estoy después, ¿no? Pero estamos muy atravesadas por discursos sobre el amor muy destructivos, ¿no? Entonces, cuando leía el texto de Bell Hooks sobre su historia amorosa, decía, wow, ahí estamos un poco todes, ¿no? Y bueno, eso era más o menos lo que quería compartirles. Y muchas gracias a todos los que compartieron antes y a ti, Ale, por esa síntesis tan bonita, maravillosa que hiciste. Gracias. Gracias a ti. Y me emociona esto que dices, ¿no? Porque también escuchar a alguien que ya tiene una trayectoria larga en la academia y que ha vivido como estos cambios, em, y que también ya claridades, etcétera, siempre está buenísimo, ¿no? Y yo creo que deberíamos de abrir puentes intergeneracionales como docentes también y en otros, en otros campos. Y lo dice Bell Hooks, ¿no? En el libro, que ojalá se animen a leer todo el libro de Todo sobre el amor. Que cuidado solo no es amor, ¿no? Así como otros elementos que después podemos decir, eso es amor y eso es lo que estoy buscando, no es amor, es algo mucho más complejo y que justamente no es desde lo privado únicamente, ¿no? Sino es también hacer las paces hasta conmigo y también ponerlo a discutir en una comunidad más amplia. Entonces, ese texto está muy bonito y me movió en esta relectura que hice, porque también puede pegar dependiendo de la etapa en la que se lee, ¿no? Gracias, Liz. Kenia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto escucharles y estar con ustedes, como siempre. Eh, Estuve escuchándoles y como reflexionando mucho sobre lo que decían, aparte de que coincido con muchas de las personas aquí que Bell Hooks tiene un lugar especial en mi corazón, ¿no? Es una, de hecho, por ejemplo, tengo un grupo de estudiantes con los que trabajo semestre con semestre y Feminismo para Todos es como el libro de referencia constante, ¿no? Entonces, para mí es una autora muy importante, ¿no? Que me ha dado como mucha lucidez acerca de mi vida personal, pero también mi vida profesional, ¿no? Entonces, yo creo que aquí corremos el peligro de nada más, si no problematizamos lo que decimos como amor, ¿no? Si no lo complejizamos. Porque yo creo que para entender lo que Bell Hooks llama amor y cómo lo explica, también tenemos que entender la profundidad o las complejidades que implica entender el amor como un acto político y no como una película de Disney o como una aspiración romántica, ¿no? Sino como un acto político, ¿no? Y entonces yo pienso que para entender el amor desde la posición de Bell Hooks, también hay que entender qué significa para ella transgredir y resistir, ¿no? Porque a lo mejor no hablando de relaciones interpersonales, pero hablando del trabajo, ella habla de que debemos educar para transgredir, ¿no? Para que en una sociedad que nos impone un modelo civilizatorio terrible, un modelo civilizatorio opresivo, destructivo, nosotros transgredamos esas reglas. ¿Y cómo podemos hacerle nosotros para aprender a ser transgresores en la medida de nuestras posibilidades, en nuestros escenarios, y aparte educar a otros para que transgredan, ¿no? Y es decir, no vamos a seguir sus reglas, ¿no? Vamos a hacer las cosas diferentes. Entonces creo que ahí entendemos toda la potencia de la palabra amor, ¿no? Porque sí es ternura, sí es cuidados, sí es lazos solidarios, pero también es resistencia, ¿no? También es enfrentarnos frontalmente a lo que no consideramos justo o lo que no consideramos correcto, ¿no? Y que el amor nos alimente para hacer ese tipo de actos políticos, ¿no? Y nos enseñe a hacer esos actos políticos en comunidad, que es otro boleto, ¿no? Porque también eso implica desaprender un montón de cosas que nos enseñó
la civilización occidental de cómo debemos de relacionarnos, ¿no? Que tienen que ver con el individualismo, que tienen que ver con la competencia, que tienen que ver con la meritocracia, ¿no? Y que no ayudan a formar comunidad. Entonces, creo que ese es el reto, ¿no? Pensar qué pistas nos da del Hooks, porque tampoco nos dice cómo hacerlo. Nos da como una norte, te dicen, mira, por aquí puede ser, pero tenemos que irlo construyendo y forjando siempre, ¿no? Desde las lógicas del lugar y el momento en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo creo que también es importante, pues, revisitar el concepto de resistencia y el concepto de transgresión, ¿no? Sí, totalmente. Y esta resistencia no como un momento perpetuo, ¿no? Porque el punto es no estar resistiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, sino que haya capacidad transformadora, que también se vayan gestando otras condiciones, ¿no? Otras acciones, porque luego a mí me parece que también se ha, en ciertos grupos, ¿no? Romantizado esta palabra de resistencia como el fin, ¿no? Y yo ahí coincido eh, con algunas autoras de la UAM, Karina Ochoa, por ejemplo, en esto de, pues es un momento, pero no es el fin, ¿no? Está resistiendo todo el tiempo. Entonces sí, es un aspecto fundamental y también está otra parte, ¿no? A la que nos invita Bel y que también toca como revisar, ¿no? Cómo está esta capacidad transformadora. Muchas gracias, Ale. Aprovecho también para leer como alguna de las cositas que están poniendo en el chat. Por ejemplo, Carla puso, con la participación de Omar me surgió la duda, ¿qué hay del amor y la ternura hacia uno mismo cuando se encuentra inmerse en un entorno violento o agresivo? ¿Dónde está la línea? Y también Ado pone descentralizar los afectos de la meta en la relación de pareja, porque el amor romántico es aquel que problemático, no el amor en sí. Y yo ahí, perdón, sigo sin poder levantar la mano. Es que me faltó el que es problemático, pero sí, justo porque fíjate que es que este discurso de las relaciones de pareja, ¿no? Como resistir en la relación de pareja o hay que luchar por el amor, que se me hacen bien problemáticos todos esos conceptos, ¿no? Pero bueno, o sea, es lo que se romantiza. También se trasladan a las resistencias en lo comunitario, porque lo he vivido, pues también como mucho más como decirlo hacia afuera, porque como decía el compañero hace rato, o sea, a veces practicarlo es más complejo. Yo también me he quedado acotada con cómo reparo o cómo presento o cómo no permito ciertas cosas, pero no abandono esto porque hay un movimiento detrás, ¿no? sin, sin romantizar el nombre del movimiento, por ejemplo, todas las violencias que se vivieron en Mexicali Resiste, con las chicas que vivieron agresiones, las morras zapatistas, o sea, no porque el movimiento sea importante, porque la resistencia es necesaria, significa que estas violencias no se tienen que hablar y no se tienen que reparar y no se tienen que tocar dentro de la comunidad. Pero pasa mucho como el que, porque si hablamos de esto se nos cae el changarro y el movimiento es más importante. Y ese tema, creo que ahí es donde tenemos como que mucho el reto actual, o sea, cómo lo reparamos sin repetir lo que nos enseñaron sobre el amor y las relaciones y la pareja y la familia, cuando estas son las relaciones que estamos construyendo. Ay, y ya. Dale, Dani. Ujú. Yo quería comentar algo que también creo que se conecta con lo que dice Ado y que estaba también en uno de los capítulos que nos compartiste, en la parte de Guardianes de la Esperanza, que es como esta conversación que tiene con su compa Ron y que habla sobre la confianza y me pareció como muy interesante también. Y lo conecté también con, hay un episodio en donde hablan de Bell Hooks, de Afrochingonas, de un podcast que se llama Afrochingonas, en donde dicen que ellas ya no hablan de espacios seguros, sino espacios de confianza. También pensando en que es la confianza la que se construye, ¿no? Y creo que también eso se puede llevar a nuestros espacios de procesos colectivos o de pareja en general, como también esta posibilidad como de compartir, querer construir la confianza, pero también hay una parte de ese capítulo a mí me movió un montón porque justo hablaba también
poderse sentir vulnerado y también sentir vergüenza, ¿no? Porque también eso nos hacía reconocernos que podíamos, pues, dañar a otros, ¿no? Que no solo por estar en un movimiento o en un colectivo, eso nos hacía ajenos o a poder como ejercer una violencia, ¿no? Sino que también teníamos que tener la posibilidad o la habilidad, dicen, de sentirnos vulnerables y también podernos sentir avergonzados, ¿no? Para poder reparar, para poder construir confianza a partir de eso. Sí, totalmente de acuerdo con eso de la confianza. Yo he andado les voy a compartir algo, ¿no? Como eh, personal, o sea, una experiencia. Y que ando muy movida con estos textos porque fue más que presentar como algo para un seminario, ¿no? En donde sea teóricamente claro, etcétera. Sí estuve muy emotiva y muy movida, porque hace unos meses hubo una situación de violencia extrema en donde vivo, ¿no? Enfrente de mi casa. Yo vivo en Tijuana. Acá estamos conviviendo con distintas expresiones de violencia, ¿no? En lo cotidiano. Pero esta situación fue como algo que nos descolocó a todos como vecinos. Y me quedé pensando justo en eso porque casi no hablamos entre vecinos. O sea, sabemos quién vive ahí, ¿no? Como en dónde estaciona su carro, cuestiones como técnicas y hasta de respeto por el espacio y cuestiones así. Pero no hablábamos. Hasta ahora, en realidad, hablamos poco. Y cuando pasó esto, que es de esas situaciones, no sé si les suena a alguien, ¿no? Le resuena a alguien en donde no sabes qué hacer, qué decir. O sea, estos en donde me sobrepasa los límites, ¿no? Que dice también ella. Aceptar que esto me sobrepasa. Y toca como decir, a ver, ¿por dónde, no? Y empezar a dialogarlo eh, en comunidad, ¿no? En colectivo. Entonces, cuando aparece esto de amor en este momento, fue como cuestionarme un montón cómo eso estaba presente en el proceso de duelo comunitario y en el tratar de comprender qué es lo que había pasado y qué nos tocaba hacer, qué hacer frente a eso, ¿no? Yo me intereso mucho por la figura del testigo colectivo, desde lo teórico, ¿no? O desde lo metodológico. Pero esta vez fue como preguntármelo a mí, yo como testigo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos? Entonces, una forma que tuvimos sin hablarla, unos vecinos y yo, fue cuidar de los gatos que quedaron en situación de calle, ¿no? Y que es todo un tema acá en Tijuana, cuando hay episodios de violencia brutal. ¿Qué se hace con los animales que quedan sin cuidado, ¿no? Y a mí me ha parecido mucho más llevadero manejar esto con ellos, con los animales, que empezar un diálogo comunitario, ¿no? Entonces, cuando estaba releyendo a Abel, fue como, a ver, sí, sí hay pistas, ¿no? A ver, es que no haya salida, es que hay mucha desesperanza, es que hay como mucho miedo, hay como parálisis de mi parte, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, también preguntarles a ustedes qué les resonó ya en su inmediatez cotidiana, que nos quieran compartir o qué salidas han estado encontrando, ¿no? También para ponerlo en común. Y si no se animan, podemos pasar
a la dinámica. Podemos cambiar un poquito el orden para tener tiempo de reflexión de la dinámica. Ah, Carla. No te escuchas, Carla. Me parece que la sacó. No, sí está, pero ¿Sí? no, Mm. creo que su micro no está jalando. A ver, dice que un segundo. Ya se anda conectando. No, no se escucha. ¿Quieres ponerlo en el chat? ¿Sí? Va, ahorita te leemos. Pues entonces, no sé, ustedes díganme si le damos a la siembra colectiva y ya de ahí empezamos a conversar o si alguien quiere comentar. Yo quiero comentar algo, que hubo como una parte en la que, de hecho hasta lo anoté porque como que me quedé pensando mucho y ahora también como en las participaciones de todas, todos, todes han estado comentando que les movió mucho y siento que también algo que decíamos en otras sesiones que los silencios también dicen muchas cosas, ¿no? Y sí, ¿no? Como que hay bastante energía movida ahí, pero había algo que decía que cuando prevalece la desesperación, no podemos crear comunidades de resistencia que sostengan la vida. Y esa frase aquí como que a mí me dejó pensando un montón, ¿no? En general, en específico como en el contexto de aquí de Ensenada, que es donde vivo, que también como que ha habido como muchos acontecimientos cada vez como más frecuentes de violencia, muy explícita y así. Y como que a veces se siente eso, ¿no? Como si nos estuvieran orillando a esa sensación como de desesperación para justo no poder organizarnos, no sentir como que hay una posibilidad de cambiar la manera en la que vivimos, ¿no? Y también me dio como muchos otros sentidos, pero esa frase me hizo mucho sentido en estos momentos también. Y Carla ya puso acá su pregunta. Ah, dice, creo que quería dar más bien contexto de la pregunta anterior, que es la de, con la participación de Omar me surgió la duda que hay del amor y la ternura hacia uno mismo cuando se encuentra inmerse en un entorno violento o agresivo. ¿Dónde está la línea? Y más abajo comentaba que no se refiere como a relaciones de pareja, sino en la investigación. Y dice, la pregunta la hice porque durante mi trabajo de campo me sentí muy vulnerable. Estoy por concluir mi tesis de doctorado y me tocó volver a explorar mi ciudad, Culiacán, y me topé con una ciudad que desconocí totalmente. En 24 años nunca me había dado cuenta de ciertas dinámicas, gracias a mi privilegio y mi ignorancia en la trascendencia de algunos temas. Tuve que tomarme un tiempo para mí, para pasar ese duelo. Trabajé con madres buscadoras y me acerqué a temas de narcoviolencia y en verdad me destrozó por un tiempo. Sí, que también aparece esta herramienta que ella nos comparte de parar, ¿no? Em, de también tener estos cuidados hacia las actividades que hacemos y que me parece que sí es una deuda en los posgrados, como estas redes también de cuidado, ¿no? Y que también hace falta colocarlo. Porque luego la reflexión con esos temas de violencias y cosas que luego no sabes qué hacer es como muy en lo privado. Al menos a mí así me tocó mucho, sobre todo en la maestría,
en el doctorado con mi directora hubo mucho diálogo en cuanto a eso, ¿no? Em, pero no con todos los miembros del comité, pues. Entonces, es como también estos espacios de diálogo. Yo me acuerdo que en la carrera, en el doctorado hicimos grupo, nos tocó la pandemia. Y entonces la generación nos apoyábamos un montón, ¿no? O sea, como este espacio de contención y de afecto y de discutir cómo nos sentíamos y de apoyarnos, etcétera. Entonces, yo pienso que en este caso de trabajos con madres buscadoras, en donde trabajamos también con la muerte, ¿no? Trabajamos con el despojo, trabajamos con temas así. Sí es muy importante ir tejiendo como estas redes, pero en donde también se coloque esta discusión acerca de a ver cómo estamos construyendo herramientas como el amor, no sé cómo lo estamos entendiendo, cómo lo estamos practicando, qué temas tenemos también con ello. Esto de la esperanza también podría parecer así como de, pues yo lo único que necesito es tener esperanza, ¿no? Pero ¿de dónde me alimento esa esperanza? ¿En dónde consigo alimento para esa esperanza? ¿O en dónde puedo verla, ¿no? Y justo hacia allá va un poco el ejercicio que les vamos a proponer y que tiene que ver justo con el reconocimiento, el ponerle nombre a esas acciones, a esos actos que llevamos en lo cotidiano para sostener la vida, porque luego pareciera que todo mal, todo terrible, ¿no? Pero en lo cotidiano estamos haciendo pequeñas, grandes cosas sin importar el tamaño y quién diga de qué tamaño es, ¿no? Entonces, si les parece, podemos empezar con el ejercicio, a menos que alguien quiera comentar. Ya compartí, pero igual acá están poniendo en el chat, Ado, que pone, ay, apenas iba a preguntar cómo armamos un botiquín robusto de primeros auxilios para mantener la esperanza con vida. Sí, justo le comentaba eso a Paola hace poco, que estaría bueno ir armando como nuestra caja de herramientas de este seminario, porque están saliendo reflexiones bien importantes, ¿no? Em, y aterrizajes también de ciertas ideas que estaban como en lo abstracto. Entonces estaría bueno empezar a conformarla, pero a ver, ya pensaremos la manera. Bueno, pues la dinámica es pensar esto en 3 momentos, ¿sí? En semillas, y acá lo que nos interesa mucho es también que funcione como un espacio para poner en común lo que hacemos, ¿no? Puede ser desde lo cotidiano, qué es lo que yo hago para sostener la vida. Ajá, qué es lo que yo hago para sostener la vida, pero también puede ser en lo laboral, puede ser en lo profesional, puede ser desde otras dimensiones, lo que ustedes consideren que hacen para sostener la vida. Y la otra columna son las raíces, que son aquellas relaciones, vínculos, espacios, actividades, etcétera, que nos sostiene a nosotros, que es fundamental como para tener esta energía y estas ráfagas de esperanza y de acción. Y finalmente, el agua, que sería pensar qué es lo que estamos necesitando para que estas semillas germinen o se multipliquen. Entonces, si les parece bien, ahí pueden poner como su post-it o pueden poner incluso imágenes de sus propios proyectos,
lo que ustedes consideren y lo vamos llenando. Podemos dar unos 10 minutos, si les parece bien. Para quienes están como explorando cómo funciona, acá arribita hay como una barra. Aquí si le dan en la A, pueden insertar su texto y si quieren poner alguna imagen, pueden como solo copiarla y pegarla y, y ya le van a dar el formato que ustedes quieran, el tamaño.
Creo que ya no veo tantas personas escribiendo, aunque bueno, ya está bastante llena. Ale, ¿quieres que vayamos como revisándolos? Sí, por ahí Lídice dice que no, que al parecer no se ve lo que escribió, ¿No? Mm, si ¿no? quiere, De que... Ujú. o también si lo quieren poner en el chat, y ahorita lo copio y lo pego para Ah, súper. integrarlo. También Sí, gracias, Dani. para que sí quede en esta pizarra, que de hecho estaba viendo esta nueva función, que es como, esto que está en azul como quedó ahí arriba, pero no sé cómo. Ah, sí, quedó anclado. Ajá, a ver, voy a ver si lo puedo editar. Ay. Bueno, lo leo y lo edito para cuando que al final ya quede la pizarra final. No, no Ah, tape. es justo lo que escribió Lídice. Ah, ¿es esta? Sí, Ah, mira, pues, pues sí se ve. Va, si quieren, vamos revisando entonces en semillas, que es lo que ya hacemos para sostener la vida. Tenemos comer y celebrar, solidaridad, reír, la literatura, juntanza, crear con amor y respeto, crear arte individual y colectivamente, cuidar mi jardín, amigas y madre, escuchar y vincularme con afecto, valorar a todos, hacer de comer, escribir, amar, crear espacios para el cuidado personal, transicionar me salvó la vida, impulsar y participar en procesos de educación ambiental, hacer, ay, hay un cosito que no me deja ver. Bueno, alimentar, acompañar y estar cerca. ¿Qué dice este de aquí? Ahí. Hacer material didáctico, sembrar, cultivar, cosechar, compartir, ser maestra voluntaria, escuchar a mis amistades, abrir mi sala de lectura. Acá hay una imagen, asistir al teatro. Me cuido, cuido a los demás, a mis estudiantes, a mis hijos, en la salud orgánica, mental y emocional. También dejar juzgar a otros y mí misma con dureza. Y bueno, el amor como algo que atraviesa pues las semillas, las raíces y el agua. Y luego en la siguiente, en Dani, raíz. ¿podemos parar ahí en semillas un poquito? Sí, Para cruzar justamente con la definición de amor de Bell. Ella nos cuenta que es una práctica política, ética. No se trata de un sentimiento. El amor no es solo emoción como deseo, sino ella nos cuenta que es un acto de voluntad consciente que va a combinar estos elementos: cuidado, afecto, compromiso, respeto, confianza y responsabilidad. Entonces, lo que nos dice es cuidado sin compromiso o sin respeto o sin responsabilidad, ya no entraría, ¿no? Y ella nos pone de ejemplo justamente su tránsito desde la infancia con esta noción de amor. También nos dice, o sea, como para ir identificando justamente esos elementos en nuestras semillas. Nos dice que hay una dimensión espiritual y política en el amor. Habla de un crecimiento interior. Ella hacia el final empezó a entrarle mucho más a la parte espiritual, pero no como una religión, sino como este cuestionamiento interior, ¿no? Y este trabajo personal. Y es política porque desafía las lógicas de dominación, que justamente era lo que se comentaba antes, ¿no? No puede estar presente sin desafiar esos elementos o esos patrones de dominación que ella nombra como racismo, sexismo, clasismo, capitalismo.
dice que amar es resistir a la cultura de la dominación. Entonces, por ejemplo, el capitalismo nos dice muchas veces que una de las metas es ser dueño de algo o de alguien, ¿no? Em, Ahí ya, si eso atraviesa como nuestra visión, ya no estaríamos hablando como en los mismos términos de amor. La cultura amar, resistiendo, nos humaniza, ¿no? Justamente viene esta dimensión de humanidad. También nos dice que es relacional y comunitario. Ahorita vamos a ver cómo aparece eso en el agua y cómo aparece también en las raíces, ¿no? Nos dice que no se limita a la familia o al romance, a la pareja, a este vínculo de pareja. Entonces pensemos también como estas raíces, de dónde también se agarran, de qué otros espacios, de qué otros vínculos. Dice que lo relacional y comunitario del amor también es como fuerza social. Va a sostener comunidades, movimientos, pedagogías críticas, es decir, es una categoría semilla, ¿no? Así lo entiendo yo. Por eso planteaba justo esta dinámica. Dice que sin amor no puede haber justicia. No podemos hablar de justicia justamente si no viene acompañado de este cuidado, de este compromiso, de este respeto, de esta confianza, pero que además la dotamos de significado, que además aparecemos ahí, están las voces de las personas afectadas ahí y que también está presente en nuestras prácticas, nuestra acción. Em, Entonces, sin amor no puede haber justicia, como mantra de hoy. Y es transformador y liberador el amor. Amar implica elegir la vida frente a la muerte. Y esto a mí me mueve mucho, porque ante las cosas que pasan y cuando trabajo temas de violencia, tengo una tendencia a enfocarme en lo doloroso, ¿no? Y claro que está ahí, y claro que es para trabajarlo, para nombrarlo, ¿no? Pero en ese sentido, no como un ámbito que lo que va a hacer es congelarme. Entonces acá nos dice, amar implica elegir la vida frente a la muerte, la esperanza frente a la desesperanza. Y es la base de una pedagogía de la libertad. Enseñar y aprender con amor es practicar la justicia. Entonces, como elementos clave, ¿no? Y acá, esto que nos acaba de leer Dani de todo lo que creamos, porque también la creatividad es amor, el crear otras posibilidades, el imaginar, ¿no? También el tener esta capacidad de imaginar otras posibilidades es como una antesala de la acción. Entonces me encanta ver esta columna. Y seguimos, Dani, con raíces. Bien, seguimos. Con raíces, ¿qué es lo que nos sostiene? Está la pasión, el abrazo, el encuentro, la complicidad, ser maestra, mi comunidad, redes de apoyo, amigos, familia y mi fe, mis amigues, cuidar y proteger a quien lo necesita, la vida que me habita y coexiste a mi alrededor en infinidad de interconexiones, los rituales, la literatura, el café en las mañanas, descansar, me sostiene la belleza del mundo, la vida, sentir, ancestres, alimentos, afectos, familia, mis gatos, escucharme, escucharles, esperanza, tomar este seminario. Esperanza, mi familia y mis amigos, leer libros de fantasía, leer a morras, tomar café con mis amics, la memoria y la fe,
realizar círculos de paz entre compas, familia y mascotas, bailar, reír con mis amistades y mi familia, amor, y acá, mis estudiantes. Y bueno, el amor también transversal, ¿no? Gracias, Dani. ¿Alguien quiere comentar algo hasta acá o compartir como lo que escribió en la pizarra? ¿Alguien se anima? Vladimir. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí ha sido una sesión bastante reflexiva. Muchas gracias. Igual, pues Bell Hooks también soy muy afín y siempre me recuerda a Gloria también Aldazura y no sé, ha sido una sesión bastante interesante. Para esta sección, este ejercicio creo que también de repente para mí de repente son meses complejos, ¿no? Me dieron de baja de un doctorado y el argumento fue por rendimiento académico cuando digo, estoy aquí. Claro que no, o sea, me gustan los espacios de interacción, los espacios donde se pueden compartir experiencias, pero a veces nos ofrecen una academia muy cuantitativa o justamente no de números y se pierde por completo lo que decían ahorita, ¿no? Se convierte en una pedagogía del terror, se convierte en estos posgrados de que te van matando, ¿no? Te van saturando de muchas cosas porque tienes que producir, pero no hay una conciencia clara o se descuida mucho. Entonces, no lo sé, para mí ha sido como este duelo. Y para esta parte, no sé, justamente estoy haciendo un ejercicio personal, ¿no? Donde digo, no quiero que el sistema me acabe, no quiero porque pues obviamente soy docente y digo, ¿qué hago? Y sí, justamente en ese rato me dediqué a hacer un par de collage aquí, ¿no? Estaba haciendo parte de unas actividades de un evento que fui ayer y todo y dije, bueno, voy a colorearlos, pero de repente veo esto y digo, claro, claro que no soy el único, creo que no soy la única persona, ¿no? Entonces, de repente también digo, ¿de dónde viene esto? Bueno, yo al ser docente, pues justamente por allá yo, en la parte de abajo, comparto la imagen de mis estudiantes y justamente es un espacio apenas recién creado aquí donde yo trabajo, ahí abajito, ahí está justamente. Y es fabuloso porque, pues, de alguna forma hay un referente de que, bueno, por mi personalidad, yo a veces propongo algunas ideas, algunas temáticas de conciencia, etcétera, bla, bla, pero pues también ellos saben o ellos están informados, pero a veces no los socializan tan en lo inmediato, ¿no? Obviamente desde mi rol de poder, pues para mí es más fácil tomarlo y ya facilitar el contenido. Pero, por ejemplo, me recordó esta imagen, ¿no? Esta imagen donde perfectamente eh, se surge, ¿no? Esta idea de hacer barquitos de papel. O sea, mi intención fue, bueno, vamos a ver la flotilla, ¿no? El apoyo, su mod, qué significa la palabra su mod, etcétera. Entonces, no sé, se me hizo como esta parte de justamente, ¿no? La parte de raíces. Y ahí es, ¿no? Una de mis formas de poder mantenerme en el centro, porque digo, el día que no sienta esa conexión genuina en una clase, o ese miedo incluso que a veces me dan las primeras veces, digo, creo que voy a renunciar a mi chamba, porque si no siento esa conexión, digo, creo que ya no, creo que ya se acabó algo en mí, pero eso es lo que me hizo recordar, ¿no? Justamente esta categoría de raíces y todo lo que hicieron, ¿no? Y después cuando yo bromeando les dije, vámonos porque nos van a regañar y todos nos fuimos corriendo, ¿no? Entonces fue como un gesto muy, muy particular, o sea, la verdad, verles, ¿no? A veces uno visualmente se puede ver cercano, pero pues ya llevo, algunos les dobleteo la edad, etcétera, y es curioso. Entonces, pues por eso quise compartir esa imagen. Muchas gracias, Vladimir. Está muy bonito eso de mis estudiantes con la foto. Y un abrazo por esa pérdida. Pero como dice también la autora, ¿no? Bueno, la vida va de la mano con las pérdidas, entonces también es como eh, trabajarlas con amor, ¿no? Mm, Gracias. ¿Alguien más se anima a comentar de lo que puso hasta ahorita? Si no, en lo que se animan. Lídice. Yo puse esto de me sostiene la belleza del mundo, pero no quisiera que se malinterpretara el concepto de belleza como
este concepto occidental, ¿no? Sino ese momento de asombro frente a lo complejo, lo que nos hace como decir, wow, no estoy aquí, enraizada. El viernes inauguró una amiga muy querida su exhibición en el Secut, que además los invito a ver esa exhibición, Ingrid. Y lo que más me maravilla de sus imágenes es justamente, ¿no? Esta manera de invitarnos a ver lo que podría ser como visto como algo terrible, ¿no? Estos cinturones de miseria que hay en esta ciudad. Y por supuesto, ¿no? Sí hay un aspecto de crítica social y pues, de confrontación, pero también de esta belleza, ¿no? Es algo extraordinario, los colores, las texturas, cómo las personas, aún viviendo en la extrema pobreza, buscan que estos espacios tengan color, tengan humanidad, ¿no? Entonces, cuando hablo de que me sostiene la belleza del mundo, me refiero a eso, ¿no? A esta, no sé, es como sentirlo en el cuerpo, ¿no? Sentir lo extraordinario que es estar vivo. Gracias. A eso quería decir. Gracias a ti, Lidice, por compartirnos. Bien, pues Dani, leemos, nos ayudas a leer más bien. Agua, lo que necesitamos. Claro, agua. Romper con la competencia, escuchar, escribir mis sentipensares, libertad de expresar y sentir, libertad y horizontalidad, prosperar, no solo sobrevivir, dejar los egos, ternura, tejer comunidades con alegría, respeto, confianza, juntanza, tejer comunidad, derecho al territorio, crianzas respetuosas, demostrar el amor, validar, tejer redes entre comunidades y proyectos. Acceso a una vejez digna, asertividad, participación, comunidad, alimentos saludables, amor incondicional, redes de compartancia. Dejar de poner el cuerpo cuando necesitamos descanso, abrazos, espacios de diálogo, acompañar desde el amor. Necesito descansar, sanar. Ser cercanos en los barrios, ser escuchados, ser menos exigente, procesos de acompañamiento, amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Aceptación, contemplación, acción, espacio de contención amorosa, abrazar a mis amigas, hacer más por las comunidades en las que vivimos, em, coincidir con las personas que quiero. Compañeras, compañeros, ¿alguien quiere comentar algo más? Bueno, pues yo quisiera cerrar agradeciéndoles un montón, porque justo también yo estoy en un momento de transición y estoy en un momento también de reformularme un montón de cosas, entonces estar en este seminario como participante, eh, como compañera del seminario, me está ayudando un montón. Bueno, antes del cierre, Mariana, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Casi no pude estar. Ah, ok, ahí está la liga ya. El día de hoy, pero no quería dejar de invitarles a un evento que tenemos mañana y que creo pertinente mencionarlo porque según yo tiene que ver con nuestro seminario. Mañana vamos a presentar la lotería de plantas nativas de nuestro desierto ahí en la Facultad de Ciencias Humanas. Es un trabajo que hicimos en coordinación con COSIMA, la profesora María Concepción Ortiz, y pues obviamente la ilustradora, que es una estudiante de diseño gráfico de la licenciatura ahí de UABC, Hanna Lisette García. Y pues mañana es la presentación, están invitadas es de 4 a 6. Ahí en mis redes en Biocachanilla pueden encontrar la información del programa y todo eso, o en la de Cosima también. Y es en la Biblioteca de Humanas, en el tercer piso.
Gracias, Mariana. Igual si lo puedes poner en el chat y ya Dani igual lo jala para compartir. Marco. Gracias, Mariana. Hola, buenas tardes. Me presento, primera vez que participo. Soy de Mazatlán, estoy en la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente estamos en medio de una lucha universitaria en contra del patrón o de la patronal, porque venimos saliendo de una época donde la patronal pues estaba muy fuerte y había muchos sistemas de represión. Nos quieren retener un 15% del salario para crear un fideicomiso y iría a través de la aprobación sindical, modificación al contrato colectivo. Y entonces eso despertó a la gente, ¿no? A la gente y se está dando esta lucha. eh, la gente está hablando, la gente está protestando en dos niveles, tanto en las unidades académicas como eh, a a nivel de rectoría y de sindicatos. Y pues estamos metidos en eso, en esa dinámica desde hace un par de semanas. Y me resulta curioso, y lo que quiero poner en la mesa es, o comentarlo, ¿no? Porque en estas semanas que hemos estado aquí escuchándoles, bueno, mi novia está aquí conmigo, pero está trabajando en línea, entonces ponemos aquí el seminario, ella escucha. Y hubo un momento donde ella dijo, bueno, esta es mi comunidad, ¿no? Porque hay una serie de palabras, de símbolos, de afectos, de maneras de expresar, de sentir, que no se ve mucho en la academia y ya se ha venido comentando eso, ¿no? Pero entonces, me parece que es fácil y es sencillo tener esa postura y estos discursos y esta serie de visiones y entendimientos mutuos, porque me parece pues, que compartimos esa serie de elementos en este seminario, ¿no? Pero lo que me genera esta reflexión es que cuando se va más allá de estos espacios, donde se tiene todos estos conocimientos y estas perspectivas, por ejemplo, hablando con la gente sindicalizada y, oye, pues hay que unirnos. O sea, no se menciona o no se puede mencionar la palabra amor porque pareciera que genera cierto, no. O sea, tienes que hablar de eh, respeto a los derechos sindicales, pero en el fondo yo creo que estás hablando de amor, ¿no? Porque pues es cuidado del otro, es el respeto del otro. Pero eso me parece curioso, ¿no? Cómo a lo mejor más allá de estos espacios, eh, pues no puedes mencionar la palabra amor, ¿no? Como si generara cierto escozor. Y esa es mi reflexión, pues cómo a lo mejor la sociedad en general o la masa no está tan acostumbrada a hablar de amor o poner el amor en el centro, ¿no? De toda esta cuestión. Gracias. Muchas gracias. Qué importante lo que dices, ¿no? Y puede estar presente en la acción. Justamente ponerlo en acción dentro de esas asambleas, ¿no? Y dentro de estos términos, desde los derechos humanos, etcétera, pero ponerlo en acción en las prácticas inmediatas o ya colectivas. Tal vez esa pudiera ser. Sigamos pensándole. Quedan varias sesiones del seminario. Yo les agradezco un montón. Me voy como recargada de energía y quisiera cerrar diciendo que eh, esta autora, Bell Hooks, nos muestra que no podemos hablar de amor, comunidad o esperanza sin nombrar primero las grietas de la opresión. Pero también enseña que de esas grietas brotan respuestas vitales, que son algunos elementos que presenté al inicio. Voz desde los márgenes, pedagogías críticas,
escritura accesible, esperanza radical, etcétera. Entonces, quedarnos como con eso para seguirlo trabajando y tal vez una pregunta ahí de tarea. ¿Cuáles serían los polinizadores de nuestras semillas, ¿no? ¿Con quién podemos compartirlo? ¿Con quién podemos ponerlo en común? Ya, si ustedes quieren, ahí para pensarle. Les agradezco un montón. Muchas gracias, Dani, por tu apoyo en la sesión. No, muchas gracias a ti, Ale, y a todas, todos, todes por compartir, por estar en la sesión. Definitivamente también, de hecho habíamos estado hablando como de una sección de preguntas para el futuro, ¿no? Que están saliendo acá, que son cosas que también, algunas cosas no las podemos responder en este momento o que van tomando sentido en otros momentos de la vida, entonces ahí las vamos recuperando para como ponerlas ahí, también pueden ser parte de esta caja de herramientas, ¿no? Como preguntas que siempre están ahí y van teniendo otros significados. Entonces, pues de nuevo agradecerles, gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente miércoles y pues que tengan una linda tarde. Ah, y solo decirles también que la liga de la que habló Ale, de la biblioteca, se las se las vamos a compartir en Classroom y también en correo y también la invitación que hizo Mariana. Ahí viene el libro de Respondona que nos sugería una compañera. Hay varios, joyitas. Un abrazo. Gracias por todo. Gracias. Bonita tarde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Ale. Abrazos a todos y todas. Todis.